tú me dijiste que tenías un excelente mayordomo, y me dijo, precisamente, ya no lo tengo. ¿Y qué pasó con el mayordomo? Me dijo, no, él mientras se consideraba mayordomo fue excelente, pero llegó un momento en que ya no se consideró mayordomo sino dueño. Entonces cuando él cambió esa mentalidad de que ya no era el mayordomo sino que se creía el dueño de todo, ahí ya empezaron los problemas. ¿Y sabía usted que así es que nos pasa a los cristianos? Mientras sepamos que somos mayordomos, todo sale maravillosamente. Pero el día que se nos olvida que somos mayordomos y nos creemos dueños de todo, ahí viene el problema. Entonces vamos a hablar hoy de mayordomía, mayordomía del tiempo, mayordomía hasta del cuerpo, mayordomía de la casa, mayordomía del talento que Dios a uno le da, mayordomía del dinero, los recursos. Así que todo lo que tenemos Dios nos lo dio. Y nosotros solo somos mayordomos o administradores. Eso no se nos puede olvidar. Pero como hoy no hay tiempo para hablar de tantas cosas, vamos a hablar de la mayordomía con respecto a la iglesia. Por ejemplo, ¿han oído ustedes decir, o mejor dicho, saben ustedes para qué se recogen diezmos en las iglesias? Gloria a Dios. Para el pastor. Ese es el concepto que hay, que el diezmo es para los pastores. Y escuchen rapidito para qué es el diezmo. Vean. Cuando a un alfolí o a un lugar donde se depositan los diezmos, le voy a poner un ejemplo, entran en una semana, por decir cualquier cosa, entran 200,000 pesos, por poner un ejemplo. De esos 200,000 pesos, muchísima gente cree que son los 200,000 pesos para el pastor, y eso no es verdad. Lo que pasa es que eso casi no se le dice a las iglesias, y es bueno contarle eso a la iglesia. ¿Qué se hizo el pastor? Lo llevó el Señor ya. Vamos a hablar del pastor ahora que no está. Aprovechemos. Entonces, ejemplo, entran 200,000 pesos de diezmos. De esos 200,000 pesos de diezmos, lo primero que se saca es el diezmo de los diezmos. O sea que se sacan ¿cuánto? 20,000 pesos, que sería el diezmo de los diezmos. Siéntense, hermanitas, que ustedes ya no crecen más. Espiritualmente sí. Entonces, de los 200,000 pesos se saca, lo primero que se saca es el diezmo de los diezmos. 20,000. ¿Cuánto queda? 180,000. De esos 180,000 se saca el 5%. De pronto que aquí haya alguien con calculadora, si me pueden ayudar, no sé, un celular con calculadora. A los 180,000 pesos hay que sacarle el 5%, que se va para ayudarle a los pastores, que son casi 1,000 en el país, que tienen iglesias chiquiticas y que no alcanza a ingresar ni siquiera un salario mínimo en el mes. Ese 5% se conforma lo que se llama el fondo de nivelación. Y de ahí, de ese 5%, se sostienen cerca de 1,000 pastores, incluidos algunos pastores ancianos que ya salen del ministerio y se les da un sostenimiento mensual. Pastores viejos que no tuvieron ni casita ni tienen ingresos, y de ahí se les ayuda, ¿sí? Y a los que salen a trabajar, de ahí se les da. Luego, ¿cuánto quedó? De 180 sacamos el 5, quedan 171. A los 171 hay que sacarle el 7%, que se va para Corpent Unida, que es una corporación de pastores, para que cuando los pastores estén viejitos y se retiren, se les dé una ayudita al final. ¿A usted le parece que eso es justo o no? Amén. Un hombre que sirvió 30, 40, 50 años, cuando ya está viejo y ya no lo quieren recibir en ninguna iglesia,
él le toca retirarse y entonces la iglesia le da una platica, pero no le alcanza ni para comprar un lotecito siquiera. Entonces de ahí sale el 7%. ¿Cuánto queda? Quedan 159,000 pesos. Luego, eso multiplicado en otro sentido, por cada salario mínimo mensual que entre, se saca un porcentaje para el fondo local de la iglesia. Hay iglesias que alcanzan a dejar hasta el 25%. Entonces ponle ahí menos el 25% de esos 160,000, 159,000, ¿cuánto queda? 119,000 pesos. Quiere decir que a ese pastor, de esos 200,000 pesos que entraron, se le da aproximadamente, en este caso, 120, 130,000 pesos para que él con esa platica viva, pague arriendo, pague servicios, se vista, coma, pague EPS, seguridad, todo se sostiene. Y que vaya haciendo un ahorrito para cuando esté viejo se compre un lotecito y haga una casita y pase tranquilo la vejez. ¿Cómo la ven? ¿Sabían ustedes eso? Ahora, con el diezmo, de los diezmos, ¿qué se hace? Cuando usted diezma, usted está diezmando para que la iglesia en todo el país haga un trabajo por todas partes. Por eso es que tenemos cerquita de 4,500 iglesias en el país. Por eso es que podemos tener cerca de 40 países a donde sostenemos misioneros. Por eso es que podemos tener un consistorio que puede hacer un trabajo en todo el país y por fuera. Por eso es que podemos tener sedes administrativas con empleados que administren la iglesia. Por eso es que podemos ayudarle a las iglesias con algunos dineros que se ayudan. Tenemos un departamento de obra social, tenemos una fundación de educación cristiana, tenemos una fundación para viudas de pastores. Es decir, se hace un trabajo enorme. Así que cuando usted entra a 10,000 pesitos de diezmos, o 20,000, o 100,000, o 1,000,000, o lo que sea, usted está diezmando para todo eso. Cuando usted entrega un diezmo aquí, no se lo está entregando el pastor aquí de los cerezos. Se está con eso ayudando a sostener, escuche, más de 1,000 pastores en el país. De tal forma que ahorita nosotros, un obrero que sacamos al ministerio, no aguanta hambre. No hay un solo pastor nuestro que aguante hambre. Porque ese muchacho que sacamos al ministerio, de una vez le garantizamos que con los diezmos de todo el país le vamos a dar un salario mínimo y le pagamos la seguridad social completa. Así que cuando usted entrega un diezmo, usted está ayudando a sostener más de 1,000 pastores. Y aparte de eso, está ayudando para que cuando un pastor anciano se retire, por cada año de servicio le dan una platica. Otro ejemplo sencillo, aquí me pudiera pasar en la enseñanza hablando de eso. ¿Sabe qué ha estado haciendo la iglesia también? Y no sé si la hermana Marina va a decir amén. El consistorio de ancianos está comprando casas en diferentes partes del país. ¿Para qué? Para que cuando un pastor anciano, de esos que sirvieron 30, 40, 50 años, se retire porque ya está cansado, está viejo, está enfermo y no tiene con qué. ¿A usted cómo le pareciera ver un pastor de esos por ahí sentado en una acera vendiendo mangos verdes? No, sería una tristeza. Eso nos cae la cara de vergüenza que un hombre así esté por ahí arrodillado, yo no sé, implorando la caridad o mandándolo a un ancianato que lo sostengan. Eso no es justo. Entonces, ¿sabe qué hace la iglesia? Estamos comprando casas. En este momento deben haber cerca de 30 casas en todo el país para que un pastor de esos que no tiene con qué vivir, para que no se muera de hambre, porque no es justo. Entonces la iglesia, con los diezmos suyos y los míos, porque los pastores también diezmamos, entonces con esos diezmos vamos comprando casas en todo el país
ya tenemos cerquita de 30 casas. ¿Y saben qué hacemos con un pastor de esos que no tienen dónde vivir ni qué sostenerse? Los llevamos a esa casa. Gloria a Dios. No se les cobra un peso de arriendo. Se les pagan los servicios, los impuestos y se les arregla la casita. Amén. Y se les presta la casa hasta que se mueran. Gloria a Dios. No es que se les regala la casa, sino es para que vivan ellos ahí con una figura jurídica que se llama comodato. Ellos viven ahí y no es que sea herencia de los hijos, no, sino que cuando ya el pastor fallece y demás, ya se puede llevar otra pareja de ancianos allá para que vivan en esa casita. O sea que la casa es de la iglesia. ¿Y de eso, de dónde sale todo eso? De los diezmos de todo mundo. Por eso es que una persona que sea enemigo de los diezmos es enemigo de la obra de Dios. Es enemigo del desarrollo de la obra de Dios. Cada que a usted alguien le hable mal de los diezmos, esa persona, de pronto por ignorancia, porque no se le ha explicado esto, es enemigo del progreso de la obra de Dios. Porque si la iglesia dejara de diezmar, ¿sabe qué tendríamos que hacer? Traernos a 40 misioneros que tenemos en el mundo. Había que traerlos porque no tenemos con qué sostenerlos. Pero cuando usted diezma, usted está sosteniendo el misionero que está en el África, el misionero que está en Sudamérica, el que está en Centroamérica. Podemos sostener esos misioneros con los diezmos de todo. Así que a mí el creyente que venga a decirme que no voy a diezmar y que soy enemigo de los diezmos, yo le digo que pesar, tú eres enemigo de la obra de Dios. ¿Será que ya di la enseñanza? Es que no he empezado la enseñanza todavía. Vamos a empezarla rápidamente. Hay una frase que es la que se usa por todas partes. Es que los diezmos son de la ley. ¿Ha escuchado usted eso? Y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya no hay que diezmar. Ese es el discurso. Vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Así sentaditos vamos a mirar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8 y el verso 13. Vamos a hablar de el diezmo en la gracia. Le dije al hermano Mauricio que este tema lo voy a estrenar porque ni siquiera en la iglesia donde yo estoy lo he enseñado. Lea usted. En casa de herrero, asadón de palo, vea la vida como es. Y seguro que allá está la iglesia y el hermano Héctor, ¿cuándo nos va a enseñar de mayor? Y nada, y vengo a enseñar aquí donde... No, pero Dios sabe por qué vinimos aquí. Hebreos capítulo 8, verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿A cuál primero? Pues al primer pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Sí oyó, Mauro? Lo que está por viejo está próximo a desaparecer. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a pensar un poquitito entonces en los pactos. A ver, el Señor es un Señor de pactos. Un pacto es un convenio. Y en la Biblia hay pues bastantes pactos, pero voy a mencionar rápidamente 8, los principales pactos. Algunos teólogos estudian lo de las dispensaciones y dicen que la época de los hombres se divide en dispensaciones. Una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual Dios trata con los hombres de una manera diferente. Entonces existen dispensaciones según algunos. En la dispensación de la inocencia hubo un pacto que se conoce como el pacto edénico, el pacto del Edén. En la dispensación de la conciencia hubo otro pacto que se conoce como el pacto adámico. En el tiempo del gobierno humano hubo un pacto con Noé que se llamó pacto noéico, o noéico, mejor, noéico. Y en la dispensación de la promesa es el pacto abrahámico
que era un pacto de promesas para Israel y que iba incluso hasta promesas para los gentiles. En la ley hubo un pacto con Moisés que se llamó el pacto mosaico, y también en la época de la ley hubo otro pacto muy famoso, el pacto israelita. Algunos lo llaman el pacto palestino, pero ese nombre no es correcto porque Palestina fue un nombre que surgió mucho tiempo después. Así que Jesús no anduvo por las calles de Palestina. ¿A ustedes han cantado ese coro? Que el Señor anduvo por las calles de Palestina, Cristo andaba. Eso es falso. Porque en ese tiempo esa tierra no se llamaba Palestina. Palestina vino a llamarse después con todos esos problemas que hay hoy con los hijos de Ismael, con los famosos musulmanes que hay hoy. Así que eso no se llamaba Palestina, se vino a llamar después. En ese tiempo entonces era todo Israel. Entonces es el pacto israelita. Después vino un pacto con David, el pacto davídico, y lo mejor de todos esos pactos es que después vendría el nuevo pacto. El nuevo pacto, que es el que leímos aquí. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y no solamente al primero, a todos esos de ahí para atrás. Porque al ser un nuevo pacto, lo que está viejo desaparece y se implanta uno nuevo. ¿Qué es lo que se llama el nuevo pacto? El nuevo pacto es lo que hoy conocemos como la gracia. ¿Sabían ustedes que hoy estamos bajo la gracia? ¿Qué es la gracia? Es el nuevo pacto. Y si dice nuevo pacto, ¿dónde quedaron los pactos viejos? Desaparecidos. Amén. Ahora, el nuevo pacto reemplaza al pacto mosaico. O sea, ya el pacto mosaico desaparece, que es en cierto sentido la ley. El nuevo pacto no vino a cambiar las escrituras, no. Fue a anular el pacto de la ley, que era un pacto de muerte. El pacto antiguo, que se conoce como la ley, el pacto que recibió Moisés en las tablas de piedra, se conoce como el pacto de muerte. ¿Por qué? Porque el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, tú lo haces y vives. Y si no lo haces, te mueres. Por eso se llama el pacto de muerte. Ahora, lo que hace el nuevo pacto es abrogar o cambiar ese pacto mosaico. Por eso es que hoy nosotros no estamos bajo la ley. La Biblia dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Así que por eso es que nosotros no guardamos el día de reposo. Por eso es que nosotros no hacemos sacrificios así como se hacían. Por eso es que nosotros no guardamos todos esos mandatos de la ley. Por eso es que la iglesia no es judía, ni quiere ser judía. Por eso es que la iglesia no nos van aquí a enseñar a hablar hebreo o a cantar música judía. No, es que la iglesia no es judía ni es hebrea. La iglesia no está bajo la ley. Ahora, y cuando hablamos ya del diezmo, habrá que decir que el diezmo no empezó a darse en el pacto mosaico. O sea, el diezmo no apareció en el tiempo de Moisés, porque eso es lo que algunos dicen, que es que el diezmo es de la ley. Eso es falso. El diezmo no es de la ley. El diezmo es más atrás de la ley. ¿Quién fue primero, Moisés o Abraham? Y los diezmos empezaron a pagarse fue en el pacto abrahámico. O sea, en el pacto de la promesa. Fue en el tiempo de Abraham cuando empezaron a diezmar los hombres. O sea que si a usted alguien le dice es que el diezmo es de la ley, ¿usted qué le va a decir? Eso es falso.
El diezmo no es de la ley. El diezmo es mucho más atrás de la ley. Ahora, ¿qué fue lo que hizo la ley? La ley lo adoptó y lo hizo obligatorio a través de una reglamentación. O sea, en el tiempo de la ley, diezmar era una obligación. Tanto así que no diezmara era un ladrón. Me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. Así que en aquel tiempo al que no diezmaba se le decía y se le tenía por ladrón. Por eso es que aquí en el alfolí de la iglesia no se puede poner ese texto de Malaquías 3:3. Pues, o antes, cuando se le dice me habéis robado. Cuando usted a un hermano le diga que diezme, que no robe, que no sea ladrón, no le diga así. Que hoy no se puede decir eso. Eso de ser ladrón se usaba en el tiempo de la ley. Hoy no se le puede decir ladrón a un creyente que no diezma. Tenga cuidado con eso. Entonces la ley lo que hizo fue hacerlo obligatorio a través de una reglamentación. Lo reglamentó. En el tiempo de la ley no había un diezmo, habían tres diezmos diferentes. Eso fue lo que hizo la ley. Cuando vino ya el nuevo pacto, o sea la gracia, entonces ya cambió esa ley de la muerte por otra ley, que es la ley del amor y la ley de la gratitud. En otras palabras, los diezmos en la gracia ya no se dan por miedo a una maldición, sino por gratitud, por todas las bendiciones recibidas. A uno cada rato le preguntan, pastor, ¿es obligatorio diezmar? Y la pregunta ¿es obligatorio asistir a la iglesia? ¿Es obligatorio orar? ¿Es obligatorio estudiar la Biblia? ¿Es obligatorio cantar, adorar? ¿Es obligatorio orar? Aquí nada es obligatorio porque no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia en donde las cosas sí se hacen, pero no por obligación, no por miedo a una maldición, sino por gratitud con las bendiciones. Alabanzas a Dios. Ahora, los diezmos en la ley mosaica, ¿qué eran? Eran una especie de impuesto o un tributo que se hacía para una clase sacerdotal al servicio de una nación. Si ustedes recuerdan, cuando se repartió la tierra prometida, que le tocó a Josué hacerlo, si yo voy a dejar herencia a mis hijos y mis hijos son 12, ¿en cuántas partes tengo que repartir la herencia? En 12. Pero cuando se fue a repartir la tierra prometida, ¿cuántos eran los hijos de Israel? 12. ¿Y a cuántos se les dio tierra? A 11. Porque había una tribu que era la tribu de Leví, que ellos no podían tener tierra porque ellos tenían que dedicarse al servicio a Dios y al pueblo. Así que a la tribu de Leví no se le dio tierra. La herencia de ellos iba a ser los diezmos de todos. ¿Y eso quién lo estableció? Dios. Ahora, y era para una nación. Era para una nación. Los diezmos bajo la gracia se entregan para que el reino de Dios se extienda y se cumpla. La gran comisión es la obra evangelizadora de la iglesia. ¿Y con qué se hace? Con los diezmos de la iglesia. Amén. Los diezmos en la ley eran ¿para qué? Para una nación sola, para Israel. Ahora los diezmos en la iglesia es para que la iglesia pueda cumplir la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo
y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿cómo irán si no han sido enviados? Y para ser enviados hay que enviarlos. ¿Y cómo se envían? Con recursos. ¿Qué hacemos? Por allá le dijeron a un pastor, es que él dijo, es que la Biblia dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Porque nadie fue soldado jamás a sus propias expensas. ¿Alguien aquí prestó servicio militar? ¿El pastor? A un soldado tiene que comprar él sus botas, el uniforme, alquilar el fusil, comprar la comida, comprar todo eso. El Estado se lo da, por obvias razones. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie es soldado a sus propias expensas. Si yo trabajo en una finca de lechera donde yo ordeño 50 vacas todos los días, ¿será que a mí el dueño de 50 vacas no me da un litrico de leche para tomar con mi familia? ¿No cree usted que me merezco un litrico de leche y yo ordeño 50 vacas? Claro. Y si yo soy un mayordomo y tengo una finca de plátano sembrado, ¿usted cree que el dueño se va a enojar conmigo porque cojo un gajo de plátano y se lo echo al sancocho? Es normal. Entonces, la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice por los bueyes? No, lo dice por los pastores, los ministros. ¿Por qué? En el tiempo del Israel agrícola, no habían maquinarias para trillar el grano. Entonces, ¿qué hacían? Echaban el grano así y ponían unos bueyes a pisar el grano todo el día. Era la forma de trillar el grano. Y la ley prohibía ponerle bozal a esos bueyes. ¿Qué significa? Que el buey en la que iba pisando podía comer de lo que pisaba. Y no se le podía poner bozal. Eso significa que el pastor que le sirve a Dios, pues la idea es que él se dedique de lleno al servicio y que la iglesia, con la bendición que Dios le da a la iglesia, ese pastor también tenga su comida para él y su familia. ¿No es justo? Bueno, en el nuevo pacto es el cumplimiento de esas promesas que se hicieron a los padres. Ahora, en el nuevo pacto, cuando llega, cambia el orden levítico, porque el orden levítico era la manera como se sostenían los sacerdotes. Por ejemplo, los sacerdotes recibían un becerro como un sacrificio. El pueblo traía un becerro para presentarlo en sacrificio y de esa carne el sacerdote comía. O sea, presentaba el sacrificio, pero de ahí el sacerdote y su familia comían, que era lo obvio, lo normal. Hubo otro orden que se llamó el orden de Melquisedec, que era distinto al orden levítico. Y Cristo vino como sumo sacerdote, no en el orden levítico, sino bajo el orden de Melquisedec. Amén. Hebreos 5:10, vamos a mirarlo. Hebreos 5:10 dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A ver, la gracia, ¿por quién vino? Por Jesucristo. O sea, el nuevo pacto vino por Jesucristo. ¿Y Jesucristo era de cuál orden? ¿Del orden levítico o del orden de Melquisedec? Del orden de Melquisedec. Por eso es que la gracia ya no funciona como funciona la ley. Capítulo 6 de Hebreos y el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. El precursor es el que va adelante de todos, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que hoy Jesucristo
sigue siendo sacerdote, sumo sacerdote, pero no según la orden levítica, que era el que obligaba a hacer las cosas o la gente se moría, sino que ahora está bajo un nuevo orden, que es el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico fue hecho sin juramento, o sea que fue temporal. En el nuevo pacto pasan otras cosas. A ver, hablemos un poquitico de por qué el orden de Melquisedec. El diezmo es un asunto que viene desde la misma mente de Dios. Vean, cuando Dios hizo la creación, y como dice el Salmo 8 que leímos al principio, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Y luego dice que le entregaste todo, las aves, los peces, todo este planeta se lo dio Dios al hombre. Y le digo, enseñoreese de todo. Pero ¿qué dejó Dios para él? Un árbol, uno. Coman de todo lo que hay en el huerto, pero de este árbol no lo toquen. Era para enseñarle al hombre que aunque todo es para él, Dios se reserva una cosita chiquita para él. ¿Y sabe para qué? ¿Usted cree que Dios necesitaba ese árbol del huerto? Pero era para enseñarle al hombre a temer a Dios. Que el hombre aprenda a respetar lo que es de Dios. Que eso fue lo que el Señor dijo en cierta ocasión: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que el hombre tiene que aprender que es mayordomo. Y eso fue lo que Adán y Eva no hicieron. Teniendo todo un planeta para ellos, les dio por comerse de lo que no era de ellos. Que es parecido a cuando Dios a uno lo bendice y uno debe aprender a separar lo que es mío y lo que es de Dios es de Dios. Eso es lo que muchos no hacen, y ahí es donde se les olvida que son mayordomos y pierden la mayordomía por eso. Entonces, cuando Abraham venía de defender a su sobrino, porque se lo habían llevado, entonces venció allá a unos reyes y se trajo todo ese botín, el botín de guerra. Y cuando venía con todo el botín de guerra, se encontró a Melquisedec. Sobre Melquisedec se ha hablado mucho quién era. Hay diferencia en los conceptos, pero por lo general se cree que Melquisedec era una representación de Dios. ¿Por qué? Porque imagínese usted, bendijo a Abraham. ¿Y quién era mayor que Abraham en ese momento? Dios. Así que se cree que Melquisedec era una manifestación de Dios. Y dice la Biblia que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. ¿Quién le mandó a Abraham a hacer eso? Nadie. Abraham sabía eso. Abraham lo sabía y le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Y a cambio, ¿qué le dio Melquisedec? ¿Qué fue lo que le dio Melquisedec? Le dio pan y vino. Oiga usted, Abraham le entrega los diezmos de todo y Melquisedec le da pan y vino. ¿Eso qué significa? Que cuando uno viene al Señor, uno le da a Dios de lo que Dios a uno le da. Usted nunca le da a Dios de lo que usted tiene. Usted le da a Dios de lo que Dios le da. Por eso el rey David un día dijo: nada es nuestro. De lo recibido de tu mano, de eso te da. Si lo que usted tiene es suyo, no le dé nada a Dios. Pero si usted cree y sabe que lo que usted tiene Dios se lo ha dado, aprenda que de lo que Dios a usted le da, debe a Dios también. Entonces
Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dio los diezmos. ¿Y qué recibió a cambio? Pan y vino. ¿Qué es lo que usted recibe aquí en la iglesia cuando viene? Usted aquí hace lo mismo que hizo Abraham. Usted aquí trae sus diezmos y los entrega. ¿Y qué hace Dios? Le da pan y le da vino. Le da palabra. Le da redención. Le da salvación. Lo prospera, lo sana, lo bendice, lo ayuda. Entonces yo doy y Dios me da. Amén. Ahora, en el nuevo pacto, Hebreos 7:21 dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El nuevo pacto, que también se conoce como la gracia, cambió la ley. Cambió la ley. En la ley, las cosas se hacían para. Ejemplo, yo doy para que Dios me bendiga. Y en la gracia es al revés. Yo doy porque Dios me bendiga. O a ver, yo se las pongo a ustedes. ¿Cómo le gustaría a usted? ¿Dar para que Dios le dé? ¿O dar porque Dios ya le dio? Entonces a veces nosotros también tenemos la culpa y enseñamos mal. Que nosotros le decimos al cliente: diezme para que Dios lo bendiga. Eso era en la ley, así era en la ley. En la ley usted hacía las cosas para después recibir. Ahora en la gracia es al revés. Por eso el nuevo pacto cambió ese formato, el modelo. Ya usted en la gracia no da para, sino porque ya Dios me bendijo. En otras palabras, si Dios no me bendijo, no doy nada. ¿De dónde voy a dar si Dios no me bendijo? Por eso cuando yo me acerco al alfolí y diezmo, no es para que Dios me bendiga, es porque Dios me bendijo ya. Ejemplo, diezmarás para que seas bendecido, se quita. Ahora es diezmarás porque ya recibiste la bendición. ¿Es mejor así o no es mejor así? En Deuteronomio 30 y el verso 16, mire cómo dice aquí de claro. Deuteronomio 30, 16 dice: porque yo te mando hoy, mire, es un mandamiento, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Ayúdenme a leer lo que sigue. Para. Ahí está el famoso para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces ahora ya no es así. Ya aquí usted no hace las cosas para, sino porque. A ver, pongamos ejemplos. ¿Usted se viste como se viste para ser santo? ¿O porque es santo? Por eso es que el vestido no santifica a nadie. El vestido es la muestra de lo que ya Dios hizo por mí. Por eso es que uno no se puede poner aquí a predicar, a pelear con la gente, a hacer santificar a la gente de afuera para adentro. La santidad es de adentro hacia afuera. A ver, ¿usted por qué viene al culto? ¿Para o por qué? Porque en mi corazón hay gratitud. Usted ora. ¿Para qué? ¿Usted ora para qué? ¿O por qué?
Yo oro porque en mi corazón hay gratitud, porque me siento bien. Yo evangelizo, ya no para por una obligación, sino por gratitud. Todo se cambió. Entonces en la ley es primero el diezmo y después la bendición. Era una obligación producto del miedo que viene acompañado de una maldición. ¿A usted le gusta que aquí el pastor se ponga a maldecirlo a usted si no diezma? Malditos sois con maldición, porque el que no diezme, maldito. ¿A usted le gustaría oír a un pastor predicar así? Horrible, yo no le aguanto ni medio sermón, me paro y me voy. ¿Cómo así que a mí un pastor me va a tratar de maldecirme porque no diezmo? No, eso no se hace. Aquí en la ley sí. En la ley eso sí se hacía. A ver, Malaquías 3:8. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10: traed todos los diezmos al alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, diezmen y yo los bendigo. Si no diezman, no los bendigo. ¿Es así o no es así? ¿Y dónde es eso? ¿Aquí o allá? Allá. Por eso es que nosotros no somos predicadores de Malaquías. Gloria a Dios. No somos predicadores de Malaquías. Aquí somos al revés. Allá era diezma, y si no diezmas eres maldito, y si diezmas Dios te bendecirá. Aquí no. Aquí al creyente le dice: cuando Dios te bendiga, diezma. Y no es porque seas maldito, es porque eres bendito. Porque el que recibe bendición, ¿qué es? Bendito. O sea que aquí diezman los benditos. Y no necesitamos predicar maldición sobre nadie. Amén. Entonces, en la gracia, primero es la bendición y luego es el diezmo. ¿O usted diezma por anticipado? No, nadie. Nadie. Aquí es al revés. Yo diezmo es después de que Dios me bendice. Es la promesa que de parte de un corazón agradecido y hace parte de una vida espiritual fructífera. Vea, hermano, el hombre que está con una vida saludable espiritualmente hace todo eso. El cristiano que está saludable da frutos en todos los sentidos. Un cristiano que sea saludable ora, evangeliza, da buen testimonio, viene a la iglesia, predica, sirve, aporta para la obra de Dios. Todo lo hace. ¿Por qué? Porque está saludable. Cuando uno está enfermo, deja de hacer todas esas cosas. ¿Qué es lo primero que uno deja de hacer cuando empieza a enfermarse? Deja de orar, deja de ir a la iglesia, deja de estudiar la Biblia, ya no le interesa la iglesia, y mucho menos diezmar. Ya que un cristiano que no diezme está enfermo. Hebreos 7:11. Entonces el diezmo, hermano querido, se da es por gratitud. Si pues, dice Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que no es así, la perfección no es por la ley, porque bajo él recibió el pueblo una ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12.
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Se cambió ya la ley. Ya se cambió la ley. Ya eso es diferente. Amén. Amén. ¿Qué tal que nosotros, hermanos, estuviéramos en la iglesia bajo un orden levítico? Todo terrible. Terrible. ¿Cómo fuera que aquí hubiese un diezmos como en Israel, que había que diezmar 3 veces? Eran 3 clases de diezmos, no aguanta nadie eso. Ahora es diferente. Se cambió la ley. El nuevo pacto cambió la ley del diezmo. La cambió total. No la quitó. No quitó el diezmo. Lo cambió la ley. ¿Qué dice Génesis 14:20? Estamos aquí mirando la palabra. Génesis 14:20 dice: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Por eso es que nosotros, la Biblia dice que somos hijos de Moisés. No, no dice eso. ¿Somos hijos de quién? De Abraham. Miren la diferencia. Porque si nosotros fuéramos, si la Biblia dijera, sois hijos de Moisés, seríamos hijos de la ley. Y la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que vosotros sois hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque hacemos las obras de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Entre todas las cosas que Abraham hizo, que viviera por la fe, sin ley. Abraham no tuvo ley, como no la tiene la iglesia. Y Abraham, sin ley, entregó los diezmos. ¿Por qué? Porque escúchelo, hermano, el diezmar es para aprender a temer a Dios. A ver si no se me olvidó ese texto, Deuteronomio 18:22. No, 22:18. A ver qué. No, se me fue el texto, se me acaba de escapar. Ayúdame, Mauro, con ese. Indefectible, búscalo ahí por favor con la palabra. Indefectiblemente diezmarás. Se me trocaron los cables ahorita. Indefectiblemente, o sea, sin falta, diezmarás. Y luego dice, para que aprendas a temer a Jehová. Así que cuando uno saca sus diezmos y los entrega, eso es muestra de que uno le teme a Dios. Le teme a Dios. ¿No lo hemos encontrado? 14:22 de Deuteronomio. 14:22. Indefectiblemente. La palabra indefectible es sin falta. Diezmarás todo el producto del grano que rindiera en tu campo cada año. ¿Sí? Así que era para temer a Dios. Dice Génesis 14, volvamos al caso del cambio, diezmos a cambio de pan y vino. Y yo digo, bueno, yo diezmo y ¿qué me dan? Pan y vino. Génesis 14:17. Génesis 14:17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora vamos a redondear un poquitico. Me voy a gastar otros 10 minuticos. ¿Habrá problema? No. Uno va poniendo viejo y predica muy largo. Pero no, ya 10 minutitos acabamos. Vamos a mirar ahora el diezmo en el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Cómo se llama el nuevo pacto? La gracia. Entonces la iglesia
ya hoy es la iglesia, no es Israel. La iglesia es administrada por hombres, no por ángeles. Los ángeles no fueron puestos para administrar la iglesia. A los pastores sí se les llama ángeles. Escribe al ángel de la iglesia que está aquí. Pero no somos ángeles, porque si fuéramos ángeles no necesitábamos ropa, ni estudio, ni casa donde vivir, ni una moto para transportarnos. No nos cobraban en el metro, nada. No había que pagar impuestos, nada. Pero como no somos ángeles, algunos sí tienen cara angelical. Y otros cara de... Bueno. Dice que esos hombres lo han dejado todo para servir y para ello hay requerimientos en la palabra de Dios. Vamos a mirar algunos textos que son interesantes. Gálatas capítulo 6, verso 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, ¿quién es el que es enseñado en la palabra? Al que se le da pan y vino. Usted cuando viene a la iglesia viene a qué? A que le den pan y vino. ¿Qué es lo que uno quiere en la iglesia? Que me alimenten. ¿Y quién es el que me alimenta? Pues Dios a través del pastor. Amén, gloria a Dios. Ese es el hombre que Dios puso allá y con él Dios me manda pan y vino. Y dice, se borró, chica, el que es enseñado en la palabra, que es usted, haga partícipe de toda cosa buena al que lo escuche. Eso es un mandamiento. Vea, hermano, es tan bonito, cosas curiosas que a uno le pasan. Por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy ahorita, poco de gente, toda de escasos recursos, pero es tan curioso. Allá los hermanos me llevan un platanitos, otros me llevan una gallinita porque las cuidan, otros me aparece con una tortica, otro dice, hermano, yo fui a tal parte y me acordé de usted, le traje esto. O hay un hermano que es camionero y compra pescadito para él y trae el pescadito para el pastor. Y créanme que yo estoy aterrado, porque eso en la ciudad no se ve. Eso se ve en los campos, pero en la ciudad y ahí donde estamos pasa eso. Increíble, increíble. De un momento a otro alguien llega a dar unos pandequecitos, unas arepitas y yo me quedo aterrado. Créame, no porque lo necesite, porque Dios nos ha bendecido, pero uno recibe eso con una alegría y cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios. Primera los Corintios 9, desde el verso 7 en adelante, vamos a mirar eso. Primera Corintios 9, 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Ayúdeme a responder esas preguntas. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? No. ¿No dice eso también la ley? Sí, la ley lo dice. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debía dar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. A ver, una preguntita, hermano, así sencilla. Al pastor se le dice: el que predique el evangelio, que viva el evangelio. Lo vamos a leer enseguida. Entonces alguien le dijo al pastor eso: no, vea, es que la Biblia dice eso. ¿Y cómo hago yo para vivir del evangelio? Muy sencillo. Coja una Biblia y todos los días arránquele una hoja. Y esa hoja la mete en una olla y la pone a hervir. Y tómese la sustancia. ¿Eso es vivir del evangelio? No. No es vivir del evangelio eso. Hervir una hoja de la Biblia todos los días. ¿Y cuántas hojas hay? Hay un poco de tiempo. Es un mercado con mucho tiempo. Pero hay algunos que creen que así tiene que ser. Ahora,
De la plata que Dios a usted le da, vamos a ser claros, de la plata que a usted Dios le da, ¿quiénes se benefician? Hagamos un listado rápido a quién le reparte usted la plata que recibe. El primero, EPM. ¿Paga o no o paga? Paga agua, luz, teléfono, internet, todo. Bueno. Después, ¿para qué los pagos? Si no tiene casa propia, arriendo. Si tiene casa propia, impuestos. ¿Sí? Si tiene muchachos estudiando, colegio. El mercado o come o se muere. ¿Sí? En el bus no lo llevan gratis, en el metro tampoco. Si tiene carro, pague impuestos, póngale gasolina. Si necesita salud, pague EPS. A donde usted vaya, siéntese en un restaurante, pague. Si va a la peluquería, pague. Si se va a comprar si se pone un vestido, pague. Entonces la plata se le reparte a todo el mundo. Menos para Dios. O sea, Dios a mí me da y yo reparto para todos, menos para Dios, que es el dueño de todo. Por eso es que lo primero que uno tiene que sacar es lo que es de Dios. Y lo otro es para mis gastos. Amén. Ahora, si yo, a ver, ¿cómo cree usted, hermano? A ver, un cultivo que sea bien barato para vender. El repollo es barato, ¿cierto? O la cebolla es más barata. Si yo siembro un cultivo de café que vale plata, sostener un cultivo de café, y cojo el café y en vez de coger café cojo cebolla, digo, no, me ve muy mal. ¿Cómo así? Yo siembro algo costoso y vea lo que recojo. ¿Qué es más valioso, lo espiritual o lo material? Lo espiritual. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que es lo que vale, es gran cosa si segáremos, o sea, si cosechamos de vosotros lo material. O sea, Dios a uno le da pan y vino y yo le doy unas monedas a la obra de Dios. Eso no es gran cosa. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, verso 12, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Era triste que la iglesia en Corinto no tenía esa costumbre de diezmar. Era una iglesia llena de defectos y de problemas. Y a Pablo lo sostenía otra iglesia, la iglesia de los filipenses y de Tesalónica, lo sostenían. Es muy triste. ¿Usted cómo les parece tener aquí un pastor y que lo sostengan aquí de Itagüí, por ejemplo? No, que es que el pastor de los Cerezos lo sostiene la iglesia de Itagüí o la de Sabaneta, yo no sé cuál. ¿No le pareciera qué vergüenza? Muy triste. Y eso pasaba con el apóstol Pablo en Corinto. No lo sostenía la iglesia de Corinto, sino otra iglesia de otro lado. Y en el verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Verso 14 dice: así también ordenó la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Lo dice la Iglesia Pentecostal. Porque algunos dicen, vea lo que montó la Iglesia Pentecostal. No, la Iglesia Pentecostal no, mírenlo. Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por eso les decía, arránquenle una hojita todos los días a la Biblia y viva de eso. Hágalo que le suelte sustancia. ¿Qué dijo el Señor frente al diezmo? Mateo 23:23. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, miren cómo el Señor les reclamó a aquellos escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, o sea, las cosas más chiquitas.
lo que no valía la pena. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad. Y luego dice, esto era necesario hacer, o sea, tener justicia, misericordia y fe sin dejar de hacer aquello. O sea que hay que diezmar también. Porque algunos dicen, ¿dónde dice el Señor eso? Pídelo acá. Aquí está claro. Conclusión. El diezmo en la gracia no está basado en los principios de la ley, sino en los principios de la gracia. Hoy estamos viviendo bajo el nuevo pacto, hecho sobre la base de las promesas. No es el régimen del miedo o la condenación por hacer o no hacer las cosas. Hay una pregunta por ahí que algunos hacen. Pastor, si yo no diezmo me condeno. ¿Cierto que esa es una pregunta que se hace? Esa es una pregunta que no tiene sentido. Es que es lo mismo decir, pastor, si yo no oro me condeno. Si yo no voy al culto me condeno. Si yo no evangelizo me condeno. Si yo no le sirvo a Dios me condeno. No, es que aquí tú no haces nada para que te salves o te condenes. Uno aquí hace las cosas no para ser salvo, sino porque es. Esa es la ley ya en la gracia. No es el para, sino el porque. Amén. Cristo habló de los diezmos y no los eliminó, solo les cambió la naturaleza. Hoy el diezmo se entrega bajo el sacerdocio de Cristo y está asociado al sacerdocio de Melquisedec, no al sacerdocio levita. Entonces, pónganse de pie, que ya les prometí 10 minutos. Entonces vamos a hacer un rapidito, un paralelo aquí. Los diezmos según el orden levita, primero eran los diezmos y después la bendición. Así era en la ley. Ahora, ¿cómo es? Primero es la bendición y después los diezmos. En el orden levita, el diezmo era por miedo al castigo. En la gracia, ya el diezmo no es por miedo al castigo, sino por gratitud, agradecimiento. El diezmo en el orden levita era para ser bendecido. Hoy el diezmo es porque soy bendecido. El diezmo en la ley se usaba para la tribu de Leví. Hoy se usa para facilitar la gran comisión. El mandamiento allá ya es abrogado y aquí o cancelado. Se establece el principio aquí por gratitud. Allá era por un mandamiento y ese mandamiento era débil e ineficaz, pero aquí es un principio de una mejor esperanza. Allá la gente diezmaba por un pacto, en un pacto con defecto. Ahora es un pacto establecido sobre mejores promesas. Allá la gente diezmaba como un mandamiento gravoso. Hoy los mandamientos los hacemos es por deleite. Las cosas que hacemos en el Señor hoy en la iglesia no son ni por un deber ni por disciplina, sino por un deleite. Allá todo era temporal, hoy todo aquí permanece para siempre. Allá fue un pacto como sombra de lo porvenir, hoy es un pacto con la esencia de lo real. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios te siga bendiciendo. Y cuando Dios te bendiga, sé fiel a Él. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Que Dios te ayude, hermano. Bendiciones. Y que Dios les prospere mucho. Aleluya.